Bienvenido a una lección sobre propiedades de exponentes. En esta lección, revisaremos la propiedad de multiplicación de exponentes, así como elevar una potencia a una potencia. Pero comencemos revisando algunas propiedades exponentes básicas que se dan aquí. Primero tenemos n elevar a la primera potencia. Recuerde que el exponente nos dice cuántos factores tenemos de la base, así que aquí tenemos un factor de n que es igual a n. Por lo tanto, cualquier número real elevado a la primera potencia siempre es igual a la base. A continuación tenemos una subida al poder de n. Cada vez que tenemos una base de 1 elevado a cualquier exponente, siempre es igual a 1. A continuación tenemos n al 0, donde la base n no es 0. Siempre que tenemos un número real distinto de 0 elevado a la potencia 0, siempre es igual a 1. Ahora intentaremos justificar esto usando un patrón en un momento. Finalmente tenemos 0 elevar a la potencia de n, donde el exponente de n no es 0. 0 elevado a cualquier exponente distinto de 0, siempre es igual a 0. Pero intentemos justificar por qué n al 0 debe ser igual a 1. Observe que aquí tenemos poderes de 3. Comenzamos con 3 a la 4ta, y en cada fila el exponente disminuye en 1. Bueno, 3 a la cuarta es igual a 81, y observe cómo si tomamos 81 y dividimos por 3, que es igual a 27, llegamos 3 a la tercera. Continuando con este patrón, 27 dividido entre 3 es igual a 9, que también es igual a 3 al cuadrado. 9 dividido por 3 es igual a 3, que equivale a 3 al primero, y por lo tanto 3 dividido por 3 que equivale a 1, debe ser igual a 3 a 0. Aquí hay una justificación de por qué n elevado a la potencia de 0 es igual a 1. Siempre y cuando la base no sea igual a 0. Por supuesto, este patrón continúa. 1 dividido por 3 es igual a 1 3, lo que equivale a 3 al poder del negativo. Por lo tanto, este patrón continúa funcionando incluso para exponentes negativos. Ahora echemos un vistazo al ejemplo 1. Aquí tenemos 5x a 0. Tenemos que tener cuidado aquí porque el exponente de 0 solo está unido a la x. Esto significa 5 veces x al 0, donde x al 0 es igual a 1 porque se nos dice que la base x no es igual a 0. Entonces, esto es igual a 5 por 1, lo que equivale a 5. A continuación tenemos la cantidad 2x más 1 elevado a la potencia de 0. Se nos dice que x no es igual a 1 2 negativo, lo que haría que nuestra base sea 0. Entonces, tenemos una base distinta de 0 elevada a la potencia 0, y por lo tanto esto es igual a 1. Aquí se nos dice que a big, las tres bases no son 0. Entonces a al 0 es igual a 1, b al 0 es igual a 1, y c al 0 es igual a 1, y por lo tanto esto se simplifica a 3. Ahora repasemos la propiedad de multiplicación de exponentes. Echemos un vistazo aquí en rojo. Si estamos multiplicando y las bases son las mismas, sumamos los exponentes. Y tomemos un momento y justifiquemos esto. Si tenemos x para la segunda vez x para la tercera, sabemos que x para la segunda es igual a 2 factores de x. X al tercero es igual a 3 factores de x. Y por lo tanto este producto es igual a x para el 5tu. Pero en lugar de escribir cada factor, observe cómo podríamos agregar los exponentes, dándonos x al quinto. Entonces, para n a la tercera vez n a la novena, porque estamos multiplicando y las bases son las mismas, sumamos los exponentes. Entonces esto es igual a n elevado a la potencia de 3 más 9, que es igual a n al 12. Luego tenemos b a la 5ta vez b a la 4ta vez b es lo mismo que b a la 1 ra. Así que nuevamente estamos multiplicando y las bases son las mismas. Entonces agregamos los exponentes. Entonces, esto es b para la potencia de 5 más 4 más 1, lo que es igual a b para el décimo. Luego tenemos 5x al cuadrado, y hasta la quinta vez 7 hasta la novena. Incluyamos un exponente de 1 en la x, y ahora cuando multiplicamos, primero multiplicaremos los coeficientes. 5 veces 7 es igual a 35, y tenemos x para la segunda vez x para la 1 ra, eso es x para la potencia de 2 más 1. Y luego tener y a la 5ta y a la 9na. Entonces tenemos y a la potencia de 5 más 9. Entonces esto se simplifica a 35, x a la tercera, y a la decimocuarta. Ahora en cuanto a la propiedad del exponente, al elevar una potencia a una potencia. Si tenemos un aumento a la potencia de m, aumento a la potencia de n, bueno, tenemos un aumento de potencia a potencia, multiplicamos los exponentes. Esto es igual a elevar el poder de m veces n, y justifiquemos rápidamente esta propiedad también. Digamos que teníamos x para el segundo aumento al tercero. Sabemos que algo se eleva a la tercera potencia. Tenemos 3 factores de la base que se muestra aquí.
Observe cómo aquí tenemos un total de 6 factores de x y, por lo tanto, esto se simplifica a x para el sexto. Pero una forma mucho más corta de determinar x a la sexta sería simplemente multiplicar los exponentes. 2 por 3, nos da un exponente de 6, que es lo mismo que 2 más 2 más 2. Volviendo al ejemplo 3, aquí tenemos x al tercero elevado al noveno. Entonces, porque tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Esto es igual a x elevado a la potencia de 3 por 9, que es igual a x al 27. A continuación tenemos 5b veces 5b hasta el quinto elevado al octavo. Primero simplificamos los poderes a poderes, entonces tendríamos 5b hasta el segundo, veces b elevado a la potencia de 5 por 8, eso es 40. Y ahora aquí estamos multiplicando y las bases son las mismas, así que sumamos los exponentes. Entonces tenemos 5b elevado a la potencia de 2 más 40, que es 42. Y luego tenemos una regla para elevar un producto a una potencia. Aquí tenemos a, b, elevado a la potencia de n, es igual a enésimo, multiplicado por b enésimo. Esto es solo una extensión de elevar un poder a un poder que hicimos anteriormente. Observe dentro de los paréntesis, tenemos a la 1 ra veces b a la 1 ra, elevada a la enésima. Entonces aquí estamos multiplicando los exponentes porque tenemos poderes a poderes. Así que vamos a seguir adelante, y reutilizar la misma propiedad que hicimos anteriormente para los siguientes ejemplos. Así que aquí tenemos 5x para el segundo, que es lo mismo que 5 para el primero, x para el primero del segundo. Entonces, debido a que tenemos poderes por poderes, multiplicamos los exponentes, por lo que tendremos 5 elevados al poder de 1, multiplicado por 2 de 5 al cuadrado, multiplicado por x al poder de 1 multiplicado por 2 al cuadrado. Y 5 al cuadrado es igual a 25, por lo que esto se simplifica a 25x al cuadrado. A continuación, tenemos x para la tercera subida al cuadrado y hasta la novena. Nuevamente tenemos poderes a poderes, entonces multiplicamos los exponentes. Aquí tendremos x elevar a la potencia de 3 por 9, y elevar al poder de 2 por 9. Entonces esto se simplifica a x raíz al 27 y raíz al 18. A continuación tenemos 8 negativos a, b al quinto cuadrado. Tenemos que tener cuidado debido a este negativo 8 aquí. Escribamos este 8 negativo entre paréntesis, y luego lo elevamos a la primera potencia, y luego a también sería un exponente de 1. De nuevo, debido a que tenemos poderes por poderes, multiplicamos los exponentes para que tengamos 8 paréntesis negativos. Aumentemos al poder de 1 por 2, eso es 2, y luego tendríamos un aumento a la potencia de 1 por 2, que es 2, y luego tendríamos un aumento a la potencia de 5 por 2, que es 10. Y 8 al cuadrado negativo sería 64 positivo. Entonces tenemos 64 al cuadrado positivo, b al 10. Ahora echemos un vistazo a nuestros dos últimos ejemplos. Aquí tenemos 5 veces negativo 2w al séptimo al cubo. Nuevamente porque tenemos un factor negativo aquí, debemos tener cuidado. Pongamos estos dos negativos entre paréntesis y esto se elevaría al primero. Entonces, porque tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes, por lo que tendremos 5 veces, tendríamos 2 negativos para elevar al poder de 1 por 3, o 3, y luego w. Elevar al poder de 7 veces 3, que es 21. Negativo 2 al cubo es negativo 8, entonces tenemos 5 veces negativo 8, w al 21. Entonces tenemos 40 w negativos hasta el 21. Y en nuestro último ejemplo, observe cómo tenemos 5n al cuarto veces negativo 3n al cuadrado. Entonces aquí tenemos un negativo 3, que es negativo 3 en paréntesis elevado al primer, y al cuadrado, de modo que tenemos poderes a poderes. Entonces nuestro primer paso tenemos 5n al cuarto veces negativo 3 a la potencia de 1 por 2, solo 2, y luego hemos elevado a la potencia 3 veces 2, que es 6. Así que simplificando tenemos 5n al cuarto, multiplicado por 3 al cuadrado negativo que sería 9, entonces 9n al sexto. Y 5 veces 9 es 45, n a la cuarta vez n a la sexta es igual a n a la potencia de 4 más 6 que sería 10. Bien, eso lo hará para esta lección. Espero que hayas encontrado esto útil.